Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hola, bueno, ¿ya comienzo? Listo. ¿Sí? ¿Gise? Ok, ok, ya estamos en vivo. Bueno, muy buenas tardes a todos los que están aquí presentes. Este es el espacio que ha abierto la maestría en Historia de la Universidad del Norte para conferencias y para mostrar un poco al público lo que se hace en la maestría, pero también para hablar sobre temas relacionados sobre el Caribe. Pues hoy me complace, bueno, me presento, mi nombre es Catherine Bonil, soy la coordinadora del programa de maestría y hoy estoy muy complacida de abrir este espacio al profesor Sergio Solano. El profesor actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo en la Universidad de Cartagena, pero pues la comunidad de historiadores lo conocemos hace ya muchísimo tiempo, su trayectoria es amplísima y larguísima. El profesor Sergio hizo una licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad del Atlántico y recientemente terminó su doctorado en Humanidades en la línea de Historia en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Conozco el trabajo del profesor Solano hace mucho tiempo cuando empecé a investigar sobre el tema de las categorías raciales en la colonia. Allí fue donde encontré parte de su producción, pero en la medida que he dictado cursos sobre historia del Caribe, en la medida en que las personas en general, los historiadores nos acercamos al tema de la historia del Caribe, el trabajo del profesor Solano empieza a aparecer por todas partes, tiene una enorme, enorme e importantísima producción académica sobre la historia del Caribe en muy diversos aspectos, en la historia del trabajo, la historia del puerto de Barranquilla, de los trabajadores, historia de la raza en la colonia, historia de las milicias de pardos en la colonia, ha trabajado sobre el tema de tierras también en el departamento y antiguo estado de Bolívar. Su trabajo abarca el periodo colonial, el periodo del siglo XIX, siglo XX, en fin, realmente la producción del profesor Solano es enorme y muy importante para cimentar el conocimiento sobre el Caribe. Entonces he hecho una introducción bastante larga, pero que expresa para mí la importancia de abrir este espacio para que el profesor Solano nos pueda compartir su trabajo que ha venido realizando últimamente y con el cual, de hecho, pues lo presentó para su doctorado, pero también que nos comparta todo ese conocimiento que ha venido acumulando durante décadas y décadas de trabajo dedicado al Caribe. Entonces, es un placer, es un honor abrirle este espacio a Sergio y bueno, pues entonces le doy la palabra. Sergio, muchas gracias por aceptar esta invitación. En serio, es un placer y felicidad tenerte aquí. Bueno, en el espacio de YouTube. Muchas gracias, Catherine, por tu generosa palabra. Primero, darte mis agradecimientos por esta invitación que me extiendes. Un agradecimiento también a la directiva de la Universidad del Norte, una institución que se ha consolidado a nivel de la docencia, investigación y extensión universitaria en la región Caribe colombiana y en Colombia misma. Yo voy a presentar algunas líneas gruesas de los trabajos que he venido haciendo en los últimos años y que culminaron con la elaboración de una tesis doctoral para la Universidad Autónoma Metropolitana de Ciudad de México. Es una tesis doctoral que versa sobre el mundo del trabajo y los sistemas defensivos en el Caribe hispánico, el caso de Cartagena de India, 1750-1810. Lo que primero me llamó la atención fue la escasa investigación sobre el tema del mundo social ligados a los sistemas defensivos.
No significan que no hayan investigaciones, claro que las hay, por ejemplo, las de Juan Marchena sobre la institución militar en Cartagena de India, que es una historia social del regimiento fijo, del batallón fijo y posterior regimiento fijo durante el siglo XVIII, las investigaciones de Alan Keats sobre la reforma militar en el nuevo Reino de Granada, en lo que estudió el caso de la formación de milicias y el impacto del otorgamiento del fuero militar a gente del común que se enroló en milicias de blancos y milicias de pardo y qué implicaciones tuvo eso en la vida social. Otras investigaciones han hecho otros historiadores sobre el tema del fuero militar y los conflictos que este suscitó entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción militar. Pero para otros casos de los sistemas defensivos, como son las fortificaciones, las personas que conocen a Cartagena saben que el recinto histórico es un recinto fortificado y si se desplazan por la bahía interior de Cartagena o si observan un plano, un mapa de esta bahía interior, verán que también no solamente era el recinto histórico, sino toda la bahía y la parte norte de Cartagena hacia el aeropuerto de Crespo también tenía unas baterías que servían para la defensa. Pero no solamente eso, sino que Cartagena también contó en su condición de ciudad portuaria y una ciudad que tenía un papel fundamental en la defensa militar del Imperio Español, contó con un apostadero de la Marina. Y sobre esto existen unas investigaciones que hizo el historiador de Gray sobre el apostadero de Cartagena de India en el siglo XVIII y algunas investigaciones de Adelaida Surdís, que también se aproximó al tema. Y la maestranza de artillería que se encargaba de hacer el mantenimiento, refaccionar todo lo que tenía que ver con una de las piezas fundamentales de la defensa de la ciudad, como era la artillería. Pero casi siempre las investigaciones están más por el lado de la ingeniería militar, de los dispositivos técnicos, el conocimiento técnico, quiénes fueron los ingenieros que se encargaron de construir todo este sistema defensivo y de constantemente hacer las reparaciones del mismo, dado que tenía problemas constantes por las condiciones climáticas, porque en algunas circunstancias la ciudad fue sometida a asedio y fue tomada por potencias enemigas, como fue el caso de Pointí en el año de 1697, asedio de corsarios, asedio de piratas, y toda la historiografía casi siempre ha girado en torno a eso. Más sin embargo, poco hemos conocido sobre cuál era el mundo social ligado a los trabajos de construcción y reparación de esos sistemas fortificados. Creo que es un tema clave por varias razones. En primer lugar, porque nos permite conocer que el mundo social de la Cartagena de la segunda mitad del siglo XVIII era un mundo muy complejo. Usualmente cuando los historiadores hablamos del mundo social, del mundo laboral más concretamente, de las sociedades coloniales, casi siempre nos imaginamos que ciudades y villas estaban dominadas por pequeños talleres artesanales, dedicados a oficios varios y a producir objetos útiles para la vida social, donde un maestro artesano tenía una pequeña cantidad de oficiales y una pequeña cantidad de aprendices, y imaginamos que esa era la situación generalizada en casi todas las sociedades coloniales, con algunas excepciones, como es el caso de Ciudad de México, que contó con una real fábrica de cigarros de enormes dimensiones, que llegó a contar con 9,000 trabajadores durante el último tercio del siglo XVIII, o con los obrajes que producían telas burdas, que también concentraban gruesas cantidades de trabajadores. Pero si nos ceñimos concretamente a lo que es el Caribe insular, al Caribe continental o al nuevo Reino de Granada, la imagen que nos hacemos cuando hablamos del mundo laboral es el mundo laboral urbano, es el predominio de los pequeños talleres artesanales. Sin embargo, cuando comenzamos a escarbar con mayor detenimiento y a ver todos los sistemas fortificados que estaban en la parte sur del Gran Caribe,
que pueden ir desde La Guaira, Maracaibo, Santa Marta, Cartagena, Portobelo, Campeche, Veracruz, y si vamos al arco insular, desde Cuba, Puerto Rico y muchas de las pequeñas y medianas islas del Caribe, encontramos que estaban fortificadas y que esas fortificaciones, parte de los sistemas defensivos, demandaron enormes concentraciones de trabajadores que de alguna u otra manera nos están indicando que tenían una peculiaridad laboral si las comparamos con las ciudades allende, tierra adentro del mundo mediterráneo, donde lo que usualmente predominaba, vuelvo y repito, era el pequeño taller artesanal. Entonces, esto de por sí, para el caso específico de Cartagena, nos coloca frente a una sociedad que es mucho más compleja de lo que imaginamos. Casi siempre cuando hablamos del mundo social nos imaginamos a unas élites blancas dedicadas al comercio, dedicadas a las posesiones de tierra, dedicadas a las posesiones de ganado, dedicados también a concentrar gruesos números de esclavos que les atendían los trabajos de las tierras y de las haciendas. Nos imaginamos ese pequeño mundo artesanal, de pronto una pequeña burocracia y como colofón nos queda una enorme masa de trabajadores que los asimilamos a artesanos o los asimilamos a jornaleros. Pero resulta que el mundo de Cartagena era mucho más complejo que eso. Es un mundo mucho más complejo y que va mucho más allá de la usual manera como la estamos entendiendo en los últimos años, de que tendemos a verlo nada más a partir de la condición racial de las personas que hacían vida en esta ciudad, donde existía una minoría de gente blanca y una enorme mayoría de gente que asimilamos a libres de color y asimilamos a esclavos, un enorme predominio de una población que en sus antecedentes tenían origen africano, y tendemos a ver también la sociedad así. Élites blancas por un lado y el resto de una población sumamente pobre que se dedicaba a los trabajos manuales y que de alguna manera estaban sumidos en unas condiciones muy precarias de existencia. Y vuelvo y señalo, el mundo de Cartagena va mucho más allá que eso. Por ejemplo, para entrar en materia, cojamos el censo del año de 1777. Es el único censo que contamos para el siglo XVIII, detallado. Ese censo nos está indicando que casi el 29% de la población de la ciudad eran blancos. Y obvio es suponer que ese 29% de la población blanca, imaginémonos una población que casi está en las 14.000 personas, el 29%, no podemos imaginar que ese 29% eran miembros de las élites. María Teresa Ripoll hizo un ejercicio muy interesante en el que demostró que del 29% de la población blanca de Cartagena, solamente el 3% eran miembros de las élites. Nos queda un 26% que podemos asimilar a sectores medios de la población y también a la condición de blancos pobres que se ganaban la vida a través del ejercicio de los trabajos manuales. Entonces ya empezamos a ver que existe una población de blanca que no forma parte de la élite, pero que al mismo tiempo por la sola condición de blanco se diferencian de los libres de colores. Eso les otorga un estatus, un nivel de diferenciación social que nos permite ubicarlos como un sector intermedio a nivel de la sociedad. Se desempeñaban en cargos de la pequeña burocracia, cuando el término de burocracia no aplica para el siglo XVIII, pero no tenemos otra palabra con que reemplazarlo. Se desempeñaban a nivel del ejercicio del sacerdocio. Muchos de ellos se formaron como sacerdotes en la Compañía de Jesús, que era la encargada de formar sacerdotes, de proveer buena parte de los sacerdotes que existían en Cartagena, en la Compañía de los Dominicos, en la Compañía de los franciscanos, y ocupaban esos cargos. Y también muchos de ellos se vinculan a nivel de los soldados del ejército profesional en el batallón fijo y en el regimiento fijo, y ocupan cargos intermedios en la oficialidad militar, y les permite tener una ubicación social que no forman parte de la élite, pero tampoco forman parte de los estratos bajos de la población.
A muchas de estas personas blancas, no elitistas, los podemos encontrar también ejerciendo en la condición de mercaderes. Mercaderes, escuchen la palabra. Ser mercader en el siglo XVIII era distinto a ser comerciante. El comerciante era el que realizaba el tráfico con España. A nivel interimperial realizaba todos los intercambios. El mercader se dedicaba a vender y a traficar en el interior del nuevo reino de Granada. Tenían tiendas de mercadería y desde el punto de vista de la jerarquía del ejercicio de los oficios del comercio ocupaban un papel secundario con relación a los grandes comerciantes, en su mayoría de condición española, que eran los que comerciaban con la península ibérica. Entonces tenemos un primer sector medio que está formado por estos blancos, que pueden ser blancos con alguna condición económica favorable o pueden ser blancos pobres que se ejercitan en trabajos manuales, pero que la condición blanca les permite usufructuar la condición de la prestancia social y se diferencian al mismo tiempo de los estratos bajos de la población. Un segundo sector que forma parte de estos estratos medios son un grupo de pardos libres, de gente de color libre, que tienen solvencia económica, que incursionan en la posesión de tierra, muchos de ellos son hacendados, que incursionan en el ejercicio del comercio en la condición de mercaderes, que logran que algunos de sus hijos se forman como sacerdotes y eso les va a permitir tener unas condiciones favorables que, si bien tienen desde el punto de vista de la condición racial un elemento contrario, porque no son blancos y por tanto no disfrutan de una prestancia social total visto desde la perspectiva de arriba hacia abajo, de las consideraciones que la élite hacía, la manera como la élite leía el orden social. Al mismo tiempo, este sector de pardos que tiene condición económica, que proyecta un estilo de vida organizado en torno a la honorabilidad, al trabajo, a la honradez, también puede ser ubicado en estos sectores intermedios de la sociedad. Para el último cuarto del siglo XVIII, este sector de pardos logró, cuando se creó el Colegio Seminario Conciliar San Carlos Borromeo de Cartagena, logró colocar a algunos de sus hijos en el estudio del sacerdocio. Y buena parte de los sacerdotes que en el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX existen en Cartagena y que están ocupando buena parte de las parroquias en toda la provincia de Cartagena, lo que hoy en día es el departamento del Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre, se formaron en ese colegio y muchos de ellos provienen de ese sector de la pardocracia, que tiene cierto poder, cierto reconocimiento, a quienes se les dispensa la condición de tener un color de piel y un fenotipo que no se considera blanco, pero se les dispensa para que sus hijos también estudien allí. Y algunos de ellos lograron que más tarde sus hijos fueran a Santa Fe de Bogotá, a las universidades del Rosario y a la Universidad de San Bartolomé a continuar estudios de teología o de jurisprudencia y alcanzar la condición de doctor. Lo que he querido señalar con esto es que existen unos sectores medios estratificados, no es un sector medio homogéneo, un sector medio estratificado de acuerdo a la condición racial, de acuerdo a las condiciones económicas y de acuerdo a la prestancia social. Y he querido señalar también que muchas familias de pardos lograron tener presencia en este sector social. Esto nos coloca también frente a otra conclusión que considero muy significativa. La sociedad cartagenera de la segunda mitad del siglo XVIII era una sociedad muy dinámica, pero muy dinámica. Hay un proceso de movilidad social atenido a su contexto y a su época. No es la movilidad social propia del mundo contemporáneo, ¿verdad? Donde es mucho más pronunciada, es mucho más significativa. Pero en la Cartagena del siglo XVIII, pese a que es una sociedad de corte estamental,
organizada y legislada a partir de las leyes de India que establecían privilegios para los sectores sociorraciales. Pese a eso, la Cartagena del siglo XVIII también tiene una movilidad que permite que algunos sectores de color utilicen la porosidad del tegumento social de esa época y a partir de ahí agencien procesos de movilidad social que van a ser importantes porque es lo que nos va a permitir entender qué es lo que va a pasar durante el primer y segundo decenio del siglo XIX, cuando el Imperio Español entra en crisis. Y el otro sector de la vida social de Cartagena, importantísimo, va a ser el de los trabajadores manuales. El sistema de fortificaciones de Cartagena, la construcción y el mantenimiento de las fortificaciones demandaron mucha mano de obra. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, el trabajo de los esclavos del rey, propiedades de la corona, fue siendo desplazado por los trabajadores libres para poder construir y refaccionar los sistemas defensivos de la ciudad. Hubo necesidad de traer mano de obra de diferentes sitios del nuevo reino de Granada. En el año de 1753, para solo colocar un ejemplo, se trajeron 700 personas del interior andino a trabajar en los sistemas fortificados de Cartagena, porque la mano de obra local no daba abasto. Entonces, esta mano de obra libre fue desplazando a la mano de obra esclava, se convierte en el elemento fundamental. Y como hubo necesidad de intensificar los trabajos en los sistemas de fortificaciones, después del intento de toma de la ciudad en el año de 1751 por parte de los ingleses, el sistema de fortificaciones vivió su periodo más floreciente durante todo el periodo colonial, fue en la segunda mitad del siglo XVIII cuando se intensificaron. Entonces, para poder atraer trabajadores, para poder impulsar la construcción de obra, la refacción, los salarios subieron. A tal punto que cuando uno compara los ingresos salariales de trabajadores del interior andino, Santa Fe de Bogotá, Popayán, El Socorro, Pamplona y otras ciudades, con los salarios que ganaban los trabajadores simples, los trabajadores sin calificaciones de mano de obra en Cartagena, durante la segunda mitad del siglo XVIII, el salario del trabajador, del jornalero, del peón cartagenero duplicaba el salario de los trabajadores del mundo andino. Y a partir de ahí, entre la más tuviese calificación la mano de obra, los trabajadores ganaban mucho más, hasta tal punto que los maestros mayores que estaban al frente de los oficios ligados a los sistemas defensivos, maestros mayores de albañilería, de carpintería de ribera, de herrería, de la construcción y reparación de velámenes para embarcaciones, llegaron a ganar hasta 4 y 5 veces el jornal diario de un jornalero, de un peón simple. Con estos ingresos, uno ve que tanto en el sistema de fortificaciones como en el apostadero de la Marina, donde se refaccionaban y se construían embarcaciones, este grupo de maestros artesanos conformaron, para llamarlos de alguna manera, cuando no tenga validez para la época, una especie de aristocracia del trabajo manual con buenos ingresos. Y eso les va a permitir en la Cartagena de la segunda mitad del siglo XVIII que estos maestros artesanos comiencen un proceso de incrementar sus ingresos y mejorar sus condiciones económicas. Esto es constatable a partir de varias fuentes documentales. Desafortunadamente, Cartagena no tiene archivos locales, no existen archivos notariales, no existen archivos del Cabildo Municipal, ni judiciales, ni nada. Pero, por fortuna, los libros de alcabalas que reposan en el Archivo General de la Nación permite ver como por toda transacción comercial que se hiciera, ya fuese compraventa de tierra, ya fuese compraventa de esclavos, de bienes raíces urbanos o de embarcaciones, tenían que pagar el impuesto de alcabala, el 2% del valor del bien que se transaba,
uno encuentra que muchos de estos maestros artesanos que están ligados a los trabajos de los sistemas defensivos, que tienen salario que en algunas ocasiones alcanzan a los 2 pesos diarios. 2 pesos diarios representaban 18 reales, 16 reales diarios, reales de plata. Estos maestros artesanos uno los va a encontrar en los libros de Alcabala comprando bienes inmuebles, pagando derechos por tiendas de pulpería que establecían y tiendas de bebida que establecían, comprando uno que otro esclavo. Algunos de ellos acceden a la condición de propietarios de la tierra en los alrededores de la ciudad y algunos de ellos también pagan derechos por la compra de ganado. Estos son indicadores significativos porque lo que nos permite observar es que a partir de lo que han acumulado, de lo que han ganado en la esfera del trabajo, estos maestros artesanos, en su mayoría libres de color, comienzan un proceso también de movilidad social. Cuando hablo de movilidad social no me estoy refiriendo a que pasaran de la condición del estrato bajo de la población a formar parte de la élite de la sociedad de la Cartagena de Indias del siglo XVIII. Me estoy refiriendo a que inician un proceso de diferenciación social con relación a los estratos más bajos de la población. Comienzan a diferenciarse. Yo la llamo una especie de movilidad no vertical, pasar de abajo hacia arriba, sino una especie de movilidad oblicua, colocarse a un lado que le permita distanciarse con relación a la plebe, como se le llamaba a la gente común y corriente en la ciudad, en la documentación del siglo XVIII. Entonces, como podemos ver, hay procesos de movilidad en su contexto. De acuerdo a las circunstancias de la época, hay unos procesos que la gente está desplazándose, está buscando mejor ubicación. Y muchos de estos maestros artesanos, al igual que habían hecho algunos blancos pobres y algunos blancos de condición media, también logran que sus hijos sean aceptados para estudiar en el Colegio Seminario Conciliar San Carlos Borromeo. Y los promueven, y algunos de estos hijos de artesanos logran convertirse en sacerdotes, y uno que otro logra ser aceptado también en universidades de Santa Fe de Bogotá para perfeccionar sus estudios en teología o para perfeccionar sus estudios en jurisprudencia. Entonces, yo creo que son elementos clave porque lo que nos permite observar es que estamos frente a una sociedad muy compleja, una sociedad que tiene una dinámica que al menos por lo que he leído de la historiografía que se ha escrito para otras ciudades del Nuevo Reino de Granada, muy difícilmente las vamos a encontrar. En el caso de Santa Fe de Bogotá, muy difícilmente la vamos a encontrar en el caso de Popayán o en el caso de Santa Fe de Antioquia o de Pamplona o de Vélez o de la Villa de la Candelaria, de Medellín. Cartagena tiene unas circunstancias muy especiales. Todo eso se debió, esa singularidad social de la ciudad y todo ese proceso de estímulo hacia la movilidad social se debió en buena medida a que los sistemas defensivos demandaron muchas inversiones. Mucho dinero se invirtió la corona en Cartagena. Buena parte de los excedentes que quedaban en las cajas reales de otras ciudades y villas tenían que ser enviados a Cartagena bajo la figura del situado, era conocida como el situado, y esos dineros se invertían en la construcción de sistemas fortificados y en la reparación de los mismos, en la construcción y reparación de embarcaciones y en la maestranza de la artillería. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir también, y en esto estoy corroborando una de las afirmaciones de Adolfo Meisel Roca cuando se preguntó si era el situado o si era el contrabando el factor que estimulaba la vida económica de Cartagena. El situado se irradiaba, esos dineros que venían de ciudades y villas del Nuevo Reino de Granada, aún de Ecuador, aún de México, llegaban vía La Habana, parte del dinero excedente de México llegaban a Cartagena para mantener los sistemas defensivos. El 33% en promedio de esos dineros se destinaba a la contratación de mano de obra.
a tal punto, para dar cifras, que en el apostadero de la Marina, en un promedio entre 1750 y el año de 1799, el apostadero de la Marina tuvo un promedio de casi 900 trabajadores. Que en la calle del Arsenal, ahí por el centro de convenciones, quienes lo conocen, allí estaba el Arsenal, el apostadero de la Marina, y ahí trabajaban en la refacción y en la confección de embarcaciones. Ese dinero también se invertía en los trabajadores de los sistemas de las fortificaciones. Y ese dinero también se invertía en la maestranza de la artillería, en la confección de cureñas para la colocación de los cañones, de carricoches y avantrenes para la movilización y en muchos otros elementos necesarios para la defensa militar de la ciudad. Pues bien, muchos de esos trabajadores que estaban vinculados a los sistemas defensivos al mismo tiempo se vincularon a las milicias cuando éstas fueron reformadas y se organizadas de mejor manera a partir del año de 1773. La corona se dio cuenta que no podía tener una defensa total del imperio si no vinculaba a la población civil, a los hombres entre 15 y 45 años a la defensa militar. Y se hizo una reforma militar y se vincularon a muchos de estos trabajadores. Y muchos de estos trabajadores que se vinculan a compañías de milicias blancas y se vinculan a compañías de milicias pardas o a compañías de milicias morenas o negras, como se les conocía también, muchos de estos trabajadores son los que van a alcanzar los grados de oficialidad, que va desde capitán pasando por teniente, subteniente, sargento y cabo. Casi todos los grados de la oficialidad miliciana va a estar en manos de estos trabajadores, de estos maestros artesanos. Y así alcanzan el fuero militar, y al alcanzar el fuero militar salen de la jurisdicción de la justicia ordinaria y pasan bajo la jurisdicción de la justicia militar. Eso fue un cambio significativo. ¿Por qué? Porque buena parte de estos trabajadores estaban bajo la dirección de los ingenieros militares. Y de alguna manera los ingenieros militares tenían una relación directa con el trabajo manual. Dirigían las obras, estaban al frente de las obras y de las cuadrillas de trabajadores manuales. Y de alguna manera estos ingenieros, pese a que eran discriminadores, excluyentes, racistas, todo lo que se pueda decir de ellos, pero de alguna manera desarrollaron una valoración del mérito laboral y comenzaron a valorar a aquellos trabajadores cumplidores, responsables, de iniciativa, que constantemente estaban en su sitio de trabajo, y comenzaron a estimular eso. Y muchas veces, cuando estos trabajadores oficiales de las milicias entraban en conflicto con la justicia ordinaria, los ingenieros militares ponían el pecho a la brisa en defensa de estos trabajadores. Y buena parte de los argumentos que siempre arguían eran que eran trabajadores honorables, trabajadores dedicados, consagrados a su oficio, y que la defensa militar de la ciudad requería de esta gente. Esto va a ser clave. ¿En qué sentido? Va a ser clave porque muchos de estos oficiales de las milicias que son trabajadores, tengámoslo en cuenta, van a sufrir la discriminación racial de parte de la oficialidad blanca del ejército. Constantemente se están quejando que son discriminados, que son maltratados, que son humillados. Y paulatinamente esos trabajadores comenzaron a demandar. Paulatinamente esos trabajadores hicieron del servicio de la institución miliciana un escenario de conflicto en contra de la oficialidad blanca y comienzan a enfrentarse a ella. Y el enfrentamiento va a ser clave. ¿Por qué? Porque las demandas que ellos constantemente van a hacer es que ellos tenían derecho a rituales y símbolos propios de la oficialidad blanca. Comienzan a demandar eso. Eso va a ser fundamental porque como era una sociedad estamental, una sociedad organizada de acuerdo a una jerarquía de privilegios determinadas por la condición racial sobre toda la cosa y por la prestancia social, entonces
esa sociedad estamental de privilegio, eso se expresaba a través de rituales y se expresaba a través de simbología. Por ejemplo, las mujeres libres de color no podían usar determinadas vestimentas, porque esas vestimentas solamente eran propias de las mujeres blancas. Los hombres libres de color no podían usar determinados vestidos porque eran propios de los hombres blancos. Todo eso lo que nos está indicando es que hay una legislación que consagra las diferencias y remarca símbolos y rituales que van adscritos a la personalidad, a la naturaleza, a la condición social de los diferentes grupos. Entonces lo que van a hacer estos milicianos, que son maestros artesanos, siempre voy a insistir en eso, es a comenzar a demandar para ellos también rituales y símbolos. Exigen uso de pelucas, tal como utilizaban la oficialidad blanca, exigen uso de charreteras en sus uniformes, exigen uso de espadines de oro cruzados aquí en el pecho, exigen que cuando son llamados a juicio no tengan que jurar ante una cruz, sino por la cruz que se forma en la empuñadura de la espada, que ese era un ritual propio de los blancos. Van a estar exigiendo cada vez y van consiguiendo muchos de esos símbolos y rituales que cuando muere un oficial de la milicia de color, su sepelio sea similar al de un oficial blanco, que sea con cruz en alto, que sea velado con 4 cirios, que sea enterrado con capa, que sea enterrado en las iglesias. Todos esos van a ser elementos que nos están diciendo que no solamente el trabajo, no solamente los ingresos económicos se habían constituido en un factor de movilidad social, sino que hacen de la milicia también un escenario de conflicto y un escenario para la movilidad social. A tal punto que para el año de 1808, unos pocos meses antes de que se declarara la crisis del Imperio Español por la invasión francesa, estos oficiales de Cartagena levantan una representación ante el virrey porque están recibiendo un maltrato del comandante de las milicias, que era Eduardo Llama, y reclaman que ellos son iguales a los oficiales blancos, que no hay diferencia de ninguna especie, que la sangre de un oficial o de un soldado moreno o pardo tiene el mismo valor en la defensa de la causa del rey que la sangre de un oficial o de un soldado blanco. Como pueden ver, hay procesos de movilidad social y esos procesos de movilidad social permiten construir aspiraciones de manera paulatina, pero de manera sólida se van construyendo aspiraciones hacia la igualdad social. Y eso solamente era posible en una sociedad como la cartagenera. Eso no era posible en el interior andino, eso no era posible en Santa Marta, eso no era posible en Riohacha. Solo en Cartagena era posible porque las condiciones del mundo laboral, porque las condiciones de la dinámica social habrían creado unas condiciones propicias para que los libres de color comenzaran a mejorar su estatus, a mejorar su nivel de vida y que esas mejorías se expresaran también en el terreno de las aspiraciones políticas. Y se fue construyendo algunos elementos de una cultura política que van a crear unas condiciones propicias para que una vez que estalla la crisis del Imperio Español y para que una vez que comienza todo el proceso de desajuste de la vida institucional en Cartagena de India a partir del año de 1810, esta gente de color está expresando ya una aspiración a la igualdad total. Lo que vino después con el proceso independentista, con las Cortes de Cádiz, fue que esos hechos políticos que originaron el liberalismo español, que originaron el liberalismo gaditano, lo que hicieron fue otorgarle un lenguaje político moderno para expresar una aspiración a la igualdad que ya estaban construyendo desde mucho tiempo atrás. Yo creo que eso es clave para resumir, complejizar de la mejor manera posible el estudio de la sociedad cartagenera. No basta, yo insisto mucho en eso y siempre insistiré
No basta ver la sociedad cartagenera solamente a partir de una condición bipolar, de una élite blanca y un resto de la población de gente de color. Hay que ver todos los estratos sociales que conformaban a la sociedad cartagenera. Hay que ver las dinámicas sociales que existen entre todos esos estratos sociales. A la gente de color también hay que cogerla con bisturí, diseccionarla y ver los diferentes estratos que las integran y cómo eso se expresa en una dinámica social. Yo creo que si no hacemos eso, pues nos perdemos de una gran oportunidad y perdemos la posibilidad de tener una mejor comprensión de lo que fue la sociedad cartagenera de la segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Y estoy seguro que todo esto tiene absoluta validez para cualquier sociedad de ciudad portuaria del Caribe continental y del Caribe hispánico y del Caribe insular hispánico que estuviese ligado a la defensa militar del Imperio Español. Yo creo que esto es válido para La Habana, es válido para San Juan de Puerto Rico, es válido para Veracruz, es válido para Campeche, quizás para Portobelo no, porque Portobelo sí tenía una condición muy singular, pero yo creo que es válido ver estas dinámicas sociales. No basta, vuelvo e insisto, en creer que éramos una sociedad polarizada, blancos arriba y la gente de color abajo, no. Esa polarización existía de acuerdo a la condición racial, pero existían otros factores que intervienen, que transversalizan a esa sociedad organizada de acuerdo a criterios raciales que de alguna manera van modificando y van generando unas dinámicas que son muy propicias para la movilidad social y para poder entender los procesos sociales y políticos de comienzos del siglo XIX que conllevaron a la declaración de la independencia absoluta de Cartagena de India. Muchas gracias. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por tu conferencia, verdaderamente muy interesante y hace pensar en muchos temas y preguntas. Pues entonces abrimos el espacio para el público, para que puedan preguntar. Creo que te están proyectando los saludos y bueno, entonces invito a las personas que están oyendo la conferencia, si tienen alguna pregunta para Sergio, pues este es el momento. Aquí nosotros se la leeremos. A ver. Bueno, aquí hay un colega del departamento que te quiere preguntar algunas cosillas. El profesor José Manuel Espinosa. Entonces, te voy a ir leyendo. Wow, espera. Bueno, excelente presentación de un tema vital y poco examinado desde la perspectiva social hasta ahora. Una pregunta para el profesor en varias partes porque es algo larga. Entonces voy a ir leyendo. En el proceso de sustitución paulatina de mano de obra esclavizada por otra de carácter libre en las obras de fortificación, ¿qué explicaciones podrían ser más factibles? ¿Se podría estar buscando unos menores costes para la corona, que sabemos tenía problemas con la productividad y el mantenimiento de los llamados esclavos del rey? No sé si ahí sigue, se podría estar buscando, ya, no sé si ahí tiene más parte la pregunta, creo que sí, o podría haber jugado también un papel importante la presión de esas clases trabajadoras de Cartagena que querían hacer negocio a la sombra de las murallas de la ciudad. Ahí está proyectando también la pregunta. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo te va? Yo creo que tú lo has dicho en la primera parte de la pregunta. 1751, yo tengo la relación de trabajadores libres, número de esclavos y presos condenados a trabajo forzado. En los procesos de construcción del Castillo de San Fernando, del Fuerte de San Fernando de Boca Chica y la reparación de la Batería de San José, que protegen la entrada
de Boca Chica. La relación esclavos-trabajadores libres era 8-1. Habían 8 esclavos del rey por un trabajador libre. A los esclavos del rey se les daba una ración diaria. A lo largo del siglo XVIII esa ración diaria equivalía a $1.50, que era considerado el rasero mínimo de gasto diario para que una persona se mantuviera. Y ese criterio se mantuvo estable a lo largo del siglo XVIII. Para un esclavo o para una persona libre, el mínimo considerado, el mínimo nivel de subsistencia era $1.50. 3 años después, en 1754, ha llegado una gruesa cantidad de dinero a través del sistema del situado. Se ha enviado gente al interior, al mundo andino, a contratar trabajadores. En Honda se han enganchado de diferentes partes, se han concentrado en Honda casi 700 trabajadores y se traen a Cartagena. Se traen porque en Cartagena había escasez de mano de obra. Para el año de 1751, un censo eclesiástico nos dice que Cartagena estaba por debajo de los 8.000 habitantes. Cartagena arrastraba el impacto de la toma de Pointis en el año de 1697 y después el intento de toma por parte de los ingleses. Y eso despobló a la ciudad. Mucha gente prefirió irse hacia adentro, hacia Monpós, hacia Tolú, parte de la colonización de Lorica y todo eso. Entonces, como había escasez de mano de obra, se trajeron trabajadores del interior andino y se vincularon. Y para 1754, la relación esclavo-trabajadores libres se ha invertido. Si en el 51 eran 8 esclavos por cada trabajador libre, para 1754, 3 años después, la relación van a ser 6 trabajadores libres por un esclavo. Es decir, se incrementó. Eso estuvo acompañado de discusiones de los ingenieros militares. Los ingenieros militares, para 1754, ya Antonio de Arévalo estaba aquí en Cartagena y estaba Lorenzo Solís, creo que era el otro ingeniero militar. Antonio de Arévalo siempre fue partidario de la mano de obra esclava y decía que había que traer esclavos, pero Lorenzo Solís hizo una proyección. Los esclavos del rey, que eran los que se empleaban en los trabajos de fortificaciones, eran esclavos bozales. Yo tengo los listados con sus apellidos, Lucumí, Chará, Mandinga, todos esos apellidos. Había primero que criollizarlos, enseñarles el idioma español, enseñarles la religión católica, enseñarles el oficio. Y Lorenzo Solís consideraba que si bien era cierto que un esclavo nada más recibía una ración diaria de $1.50, visto en el largo plazo, eran menos rentables que el trabajo libre, pese a que el trabajo libre había que pagarle salarios más altos. Y ese fue el criterio que se impuso. Al final fue el criterio que se impuso. Entre otras cosas, porque cuando las minas comenzaron un periodo de crecimiento en la segunda mitad del siglo XVIII, la minería neogranadina comienza a reactivarse. Había dificultades para el aprovisionamiento de mano de obra esclava. Entonces el rey dio órdenes que los esclavos del rey que estaban en Cartagena se vendieran a los propietarios de mina para que estos contaran con mano de obra y produjeran más oro y más plata. Entonces eso produjo un desabastecimiento de mano de obra de esclavos del rey y eso abrió más las compuertas que posibilitaron la contratación de mano de obra libre. Entonces, y eso se incrementó. Mientras el situado tuvo una tendencia ascendente, la investigación de José Manuel Álvarez Serrano es muy significativa en eso, que él va mostrando la tendencia ascendente del situado que llega a la ciudad. Pero para finales del siglo XVIII, cuando el Imperio Español comienza a acusar y el situado ya se hace muy intermitente y comienza a decaer, la mano de obra libre también comienza a decaer y va a ser reemplazada por el empleo de mano de obra de presos condenados a trabajos forzados. Todos los presos del interior andino se traían a Cartagena. Yo le hago broma a los cartageneros cuando los oigo hablando mal
los escucho hablando mal de la gente del interior andino, yo les digo, pero ¿qué tanto mal hablas? Si gracias a la gente del interior andino también tienen el sistema fortificado que hoy en día están usufructuando. Dejen de hablar mal. Esa gente contribuyó a construir parte de la defensa de esta ciudad, pero por la crisis fiscal, entonces la mano de obra esclava comienza a tener una tendencia, la mano de obra presa, condenada a trabajo forzado, comienza una tendencia ascendente. Pero creo que sí, que tuvo que ver con un criterio de rentabilidad. En sentido inmediato, Antonio Arévalo decía, no, es que el esclavo cuesta menos, pero Lorenzo Solís le logró demostrar que no, que en el largo plazo la inversión había que darle los alimentos, darle el alojo, el vestido, darle el servicio de salud, el hospital cuando se enfermaban. Habían una serie de cuestiones que Lorenzo Solís proyectó y hizo, digo, mejor mano de obra libre. Y fue lo que se impuso en Cartagena. Muy interesante, realmente. Estoy tomando nota. Bueno, a ver si estoy bien. El comentario que sigue o la pregunta es de José Búa. Saluda, hola Sergio. ¿Alguna ampliación sobre el papel del contrabando en ese escenario social? Yo no sé si creo que tenemos tiempo suficiente, podemos ir leyendo una por una, pienso yo. Hay dos preguntas. Sí, tenemos tiempo, entonces sí podemos ir una por una para que puedas ampliar la pregunta. Entonces. Pues el contrabando a veces es una situación muy difícil. Sabemos que había contrabando, sí, pero como es incuantificable, como a veces se vuelve tan difícil, se vuelve un jabón que es difícil de asir, de agarrar. Pero sí, el contrabando crece. Hay quejas constantes sobre la presencia de naves, embarcaciones de otras potencias. Hay quejas porque los grandes comerciantes también están contrabandeando, quejas porque los proveedores de harina para la ciudad contrabandean, quejas porque los proveedores de mano de obra esclavo para la ciudad también están contrabandeando. La ciudad tiene un problema constante, es el desabastecimiento. Cartagena no contó con un hinterland inmediato productivo. La ciudad tenía que traer su abasto desde el Sinú, desde el partido de Tierra Adentro, lo que hoy en día es el Departamento del Atlántico, del bajo curso del río Magdalena, cuando habían entre 1750 y 1810 son 60 años. De esos 60 años, el 63% de esos 60 años fueron de guerras interimperiales. No necesariamente fueron de asedio sobre Cartagena, pero sí era sobresalto. Y Cartagena tenía que estarse preparando constantemente, ¿no?, para la posibilidad de un asedio por parte de potencias enemigas, de armadas navales enemigas. Entonces siempre estaban viendo qué hacían, y eso es lo que permite conocer cuáles eran las zonas de abasto de la ciudad y todo eso. Y muchas veces toda la producción que se requería para mantener a la ciudad, todo el abasto, había que traerlo de alguna manera de otra parte. Por ejemplo, las harinas. Aclaro, y esto debe quedar también muy subrayado. En Cartagena la gente no comía pan, porque cuando la gente vive hablando de harina, se imagina a los cartageneros tragando pan todo el día, ¿no? La harina se usaba para proveer a las embarcaciones del apostadero de marina de bizcocho, que a veces salían hasta 3 meses, estaban en el mar, y se utilizaba para la élite blanca y se utilizaba para el regimiento fijo. Pero el consumo cotidiano de la población cartagenera era el bollo, la arepa y el casabe. Y eso uno lo encuentra por todos lados, ¿no? Se están describiendo la alimentación de la ciudad. Entonces, buena parte de la harina, como había un enfrentamiento, Santa Fe intentando imponer a Cartagena para que consumieran la harina del interior andino y los cartageneros trayendo harina de Jamaica y de otras partes, entonces buena parte de esta harina también se convirtió en un elemento de contrabando. Pero después de ahí yo creo que se vuelve un tema muy difuso, porque todo el mundo por ahí algunos dije que no, es que la sociedad cartagenera es una sociedad contrabandista. Entonces uno se imagina a 17,000 personas escondidos cargando bultos
de esquina en esquina para ver, y eso también forma parte de las hiperbolizaciones propias de la cultura costeña que tiende como que a exagerar todo. Pero sí, tenía un papel, pero todavía no hemos medido el impacto social del contrabando en términos reales. Muy bien, gracias. Gracias, Sergio. Yo es que aquí estoy tratando de ubicar la siguiente pregunta. A ver, bueno, la siguiente es de Andrés Muñoz. Mi nombre es Andrés Muñoz. Quisiera preguntarle al profesor Solano cuáles son esas singularidades sociales de Portobelo que la distinguían de otras plazas como Cartagena o Campeche. Portobelo fue la única ciudad que se tomó la escuadra militar inglesa en el año de 1741. Portobelo siempre había vivido de la feria. Portobelo era un puerto intermedio de tráfico entre Cartagena y Ciudad de Panamá, que está sobre la costa pacífica. Y cuando llegaba la flota de galeones, hasta el año de 1739 existió la flota de galeones. Hacía una feria en Cartagena y hacía otra feria en Portobelo. Y los comerciantes del Perú, aún de Chile, de Panamá, se desplazaban a Portobelo a adquirir mercadería para llevarla a su sitio de residencia y de ahí también hacer una redistribución. En el año de 1741 el almirante Vernon se tomó a Portobelo y para ese año ya la corona había decretado la extinción del sistema de flota y había establecido la libertad de comercio al interior del imperio, la libertad de comercio. La combinación de esos dos hechos, tanto la libertad, la abolición de flotas como la toma de Portobelo impactó negativamente sobre esta ciudad. Y Portobelo a tal punto que la élite blanca de Portobelo emigró, se fue para Ciudad de Panamá, otra se vino para Cartagena y la élite de Portobelo en la segunda mitad del siglo XVIII eran libres de color. Por ejemplo, Pedro Antonio Ayarza, que era un mulato hijo de un español con una mujer de color de Portobelo, logró ser el hombre más rico en la segunda mitad del siglo XVIII en Portobelo. Le prestaba plata a la corona, proveía de elementos a la defensa militar de la ciudad, logró tener protagonismo político en la vida de Portobelo, pero demográficamente Portobelo, hay un libro bellísimo de Alfredo Castillero que está en internet, se baja en su página de academia.edu sobre Portobelo, donde demuestra la tendencia que va a tener Portobelo desde el punto de vista demográfico. A mediados del siglo XVIII, Portobelo tenía 7.000 habitantes. Para finales del siglo XVIII, Portobelo apenas tiene 3.000 habitantes. Ronda en los 3.000 habitantes. Aún hoy en día, Portobelo no es absolutamente nada. Portobelo no llega a 10.000 personas. Entonces, esos factores determinaron que tuviera una singularidad. Dejó de ser una zona de tráfico comercial, perdió importancia, entre otras cosas, porque el sistema defensivo de Portobelo fue mal hecho. Aún existe y es muy bello por las fotos que uno ve, pero Portobelo estaba aquí, atrás de Portobelo hay una loma, hay una montaña. Fortificaron el frente hacia el mar, pero la loma no. Entonces los enemigos eran fácil que se tomaran la loma y de ahí bombardearan a Portobelo. Y eso fue la estrategia que hizo el almirante Vernon y por eso la afectó. Okay. Bueno, gracias, Sergio. Otra pregunta. Bien, la hace Oscar Domínguez, quien ya creo que había saludado. Sí, saludos del grupo de estudios sobre el conflicto armado colombiano en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Entonces, Oscar una pregunta. ¿Podríamos relacionar entonces el aumento del tributo que se da con las reformas borbónicas con esta búsqueda de mano de obra libre? No lo entiendo. No, yo sí sé que pero no sé a qué tributo se está refiriendo. ¿Por qué no le dice que le escriba otra vez como que más y... Sí, Oscar, si nos puedes quizás ampliar un poquito tu pregunta y mientras tanto voy, si Oscar, bueno, si Oscar nos oye. Bueno, aquí mientras además todos te van mandando saludos, personas
de varias partes. Qué gusto ver a Ana María por ahí. Bueno, siguiente pregunta. Siendo Cartagena una ciudad tan importante desde la colonia en muchos aspectos, la pregunta del siglo, ¿por qué Cartagena no fue asignada capital del país? ¿Por qué se escoge a Bogotá y no a Cartagena? Yo creo que tenía que ver con varias razones. Primero, con la condición climática. Las condiciones del clima, pues, muy difícil para elementos de una alta burocracia que provenían de sectores del notablato madrileño o de otras partes de España aclimatarse aquí en Cartagena. Eso no significó que no hubiesen virreyes que tuvieron que desempeñar buena parte del mando desde Cartagena de India. Sebastián Eslava permaneció aquí, Flores, Manuel Antonio Flores permaneció buena parte de su mandato aquí, Caballero y Góngora también en Turbaco permaneció buena parte de su mandato, y que en casos de cuando habían grandes conflictos interimperiales, guerras, los virreyes tenían que desplazarse a Cartagena. Pero yo creo que tenía que ver sobre todas las cosas con las condiciones climáticas. Y también tenía que ver, creo yo, que con la disposición de mano de obra libre. Desde el punto de vista de la temprana colonia, se coge a Santa Fe de Bogotá como capital del nuevo reino de Granada por la disponibilidad de una enorme de mano de obra, de una enorme cantidad de mano de obra indígena. Cosa que Cartagena, pese a que estaba enclavada entre lo que eran los pueblos indígenas de Turbaco, Turbana y Timiriguaco, lo que hoy en día es Santa Rosa en la carretera de la Cordialidad, pese a eso, desde el punto de vista comparativo, la mano de obra indígena en los alrededores, en la sabana cundiboyacense, era mucho más abundante. Yo creo que eso también incidió en que desde un comienzo se pensara en Santa Fe de Bogotá como capital. No significa que tampoco existieron discusiones también sobre si era necesario desplazar la capital del virreinato. Algunos propusieron a Panamá, ciudad de Panamá, otros proponían a Cartagena, pero creo que no hubo decisión. Creo que eso también tiene que ver con algunos de los debates que se desarrollaron hace algunos años sobre por qué el Caribe neogranadino no fue escenario de la gran economía de plantación. Y uno de los autores que escribió para el libro que compiló el difunto Alberto Abello Vive, creo que hacía referencia al temor que se tenía a construir una economía de gran escala de plantación en un área geográfica como era el Caribe neogranadino, que estaba muy desprotegido y que solamente contaba con la protección en sí de lo que era el antemural del nuevo reino, que era Cartagena, pero que lo demás estaba desprotegido, y yo creo que esos factores incidieron para que Cartagena no fuera la capital. Ahora bien, uno podría decir, pero fíjate tú que La Habana sí fue la capital. Bueno, La Habana era una isla. La Habana está en una isla, al igual que San Juan de Puerto Rico. Y eso mismo aplica para el caso de Ciudad de México. ¿Por qué no fue Veracruz y sí fue Ciudad de México? Creo que también tenía que ver con la disponibilidad de mano de obra. Yo creo que eso determinó la ubicación de las capitales. ¿Por qué no fue Guayaquil si no fue Quito? ¿Por qué no fue el Callao si no fue Lima? Yo creo que eso tiene que ver mucho con la mano de obra en la fase inicial de la colonización. Bueno, aquí Oscar nos continuó su pregunta, pero dice que creo que ya la fuiste respondiendo con lo que le respondiste a José Manuel Espinosa sobre cómo la crisis que se fue provocando en el Imperio Español fue motivando gradualmente la búsqueda de mano de obra libre, dado los altos costes de la mano de obra esclava. Bueno, por si sigue la duda, igual aquí podemos seguir leyéndote, Oscar, así que, bueno. Hay otra pregunta por aquí de José Novoa. Dice, ¿qué tanta mano de obra ocupaba el apostadero de la Marina? ¿Hay discriminación del tipo de obra de mano allí? ¿De mano de obra allí? De los tres
de los tres elementos que conformaban el sistema defensivo de la ciudad, el que más trabajadores ocupó fue el apostadero de la Marina. El apostadero de la Marina se creó en el año de 1750. No significa que Cartagena anteriormente no haya tenido barcos para custodiar las costas, evitar el contrabando, alejar embarcaciones enemigas y eso. Pero oficialmente se crea en el año de 1750. Se construyó lo que fue el arsenal de la Marina, que está en la calle Larga. Se construyó la aguada de la Marina, que está también en la calle Larga. Aún están ahí esas edificaciones. Se abrió un boquete en la muralla, que ya desapareció, la muralla que iba por el parqueadero del centro de convenciones, y se construyeron allí eso tiene un nombre, donde se sacan los barcos para carenarlos y ponerlos, bueno, se me olvida ahora mismo que el nombre para sacar los barcos en seco. Al frente, en lo que es la base naval hoy en día, también un carenero, se construyó otro carenero también, y habían grandes cantidades de carpinteros de Rivera, grandes cantidades de Calafate, grandes cantidades de veleros que remendaban velas o hacían velas para las embarcaciones, carpinteros de lo blanco, así se le llamaba a los carpinteros que conocemos hoy en día, que hacen una puerta, una mesa, una silla, para diferenciarlo de los carpinteros de Rivera, herreros, pero los herreros no tenían vinculación directa con el apostadero de la Marina. El apostadero de la Marina prefirió hacer contratos con asentistas, o sea, contratistas que proveían de productos metálicos en hierro, acero, bronce, cobre y latón, proveían al apostadero de la Marina. El apostadero le entregaba la materia prima y establecía un valor por peso. Y esos contratos, uno de los grandes contratistas durante 25 años fue Pedro Romero. Entonces Pedro Romero construye un gran taller en la calle Larga donde elabora muchos productos, es fundidor, es herrero, es cerrajero y es armero. Y entonces, si tú sumas en determinadas épocas, el trabajo tenía sus ciclos. No nos imaginemos un trabajo como el de ahora, un trabajo constante a lo largo de todo el año. El trabajo tenía sus ciclos, había un calendario laboral que era de 280 días, 86 días era una sumatoria entre domingos y días festivos, que días religiosos, porque el rey nació, porque el rey se cayó, porque el rey cogió, entonces habían días festivos como que por toda en que el trabajo decía, pero cuando tú, en los momentos florecientes, ejemplo, yo hice un ejercicio con el año de 1782, es un periodo floreciente de construcción y de reparación de embarcaciones. Se están haciendo unas vetas que eran como unas dragas para dragar la entrada de Boca Chica, que tiene problemas aún hoy en día de sedimentación. Y el empleo alcanzó casi que 900 trabajadores promedio durante el año. El jornal mínimo era 4 y el jornal máximo era hasta 16 reales. Hasta 16 reales. Y esa gente salió de los talleres artesanales. Un hecho significativo a tener en cuenta es que los sistemas defensivos les sustrajeron mucha mano de obra a los talleres artesanales. Y pese a que continuaron organizados de acuerdo a los criterios de la cultura artesanal, en maestros, oficiales y aprendices, buena parte de la vida artesanal en la ciudad se desajustó, porque ya los maestros no controlaban la promoción en los oficios, sino que eran los ingenieros militares que estaban al frente del apostadero, que estaban al frente de las fortificaciones y de la maestranza de la artillería, los que determinaban la promoción laboral. Mucha gente se estabilizó en el trabajo del apostadero. Yo le he hecho seguimiento a nombre, porque yo tengo las relaciones semanales de pago de jornales, que se hacía semanal, tabla en mano, así se le llamaba, y esos nombres los vacié en Excel y vi gente que trabajó 25 años en el apostadero, organizados en maestranzas. Al frente de cada maestranza había un maestro mayor. En momentos festivos en la ciudad, las maestranzas salían
sacaban sus carrozas, sus carruajes, participaban en las fiestas. Buena parte de la movilización social que se hace el 11 de noviembre de 1811 salen de las maestranzas del apostadero. Así lo dice una ordenanza de la Cámara Provincial de Cartagena del año de 1846 en conmemoración del 11 de noviembre de 1811. Dice, los obreros en sus maestranzas que se movilizaron para presionar y todo eso. Entonces, esto tiene sentido prestarle atención al trabajo, porque también buena parte de lo que tiene que ver con el proceso independentista descansa sobre ese colchón laboral que existe en la ciudad. Y sí, tenían discriminaciones. Eran discriminados, sí, claro, pero eso va a depender del contexto. Si tú te pones a ver la sociedad de la élite blanca mirando al resto de la población, tú dices, sí eran discriminados. Pero si tú te pones a ver un maestro de esto en su medio natural, en su mundo, en su cuadra, en su manzana, en su barrio, en sus relaciones, tiene mucha valoración social. Y mucha de esta gente también eran valorados por miembros de las élites porque los consideraban buenos vecinos y buenos vasallos con quienes se podían contar. Por ejemplo, con Pedro Romero, 1808, hay escasez de todo en la ciudad. Se le encarga a Pedro Romero que haga un inventario de cerdos que habían en los patios del barrio de Semaní para organizar el sacrificio y abastecer a la ciudad de manteca y de carne de cerdo. Y Pedro Romero hace eso. Entonces, se tenían en cuenta, y todo lo que José Ignacio de Pombo dice sobre Pedro Romero como un artesano sobresaliente, brillante, que puede multiplicar conocimiento y eso. Entonces, eran discriminados si te pones a verlos desde la élite hacia abajo, pero si los ves en otras dimensiones, es gente que tiene un valor agregado, que es bien vista desde el punto de vista social. Muy bien, a ver, bueno, no hay más preguntas, pero yo tengo preguntas. Estoy esperando. Si no hay nadie más que pregunte, yo quisiera, bueno, Sergio, felicitarte, es un trabajo verdaderamente fascinante y sobre todo los que hacemos historia social, pues vemos como ese valor de empezar a complejizar esa visión sobre las sociedades coloniales y empezar un poco como a mostrar las visiones estáticas de divisiones cerradas realmente no aparecen como tal en el archivo, porque esto justamente es posible verlo a través de un trabajo muy intenso en el archivo. Entonces, realmente me encanta escuchar todo lo que haces y como todo ese llamado por justamente mostrar esas diferenciaciones, esas complejidades ya en la vida cotidiana de estas sociedades. Por ejemplo, me parece fascinante pensar como en la diferenciación digamos, de toda esta población pues negra y mulata como vista como grupo, las diferenciaciones internas, eso es algo que definitivamente no se ha hecho con mucho juicio y menos aquí, entonces es una beta maravillosa. Todo esto va a que yo creo que solo las personas que hemos tratado de hacer historia social en Colombia y en particular en Cartagena sabemos lo difícil que es frente a otros contextos latinoamericanos dada la falta de fuentes. No, o sea, es increíble cómo alguien puede hacer historia social de un contexto donde no hay ni un archivo notarial, ni un archivo de provincia, ni un archivo de absolutamente nada, pues en la ciudad de Cartagena. Entonces, quisiera preguntarte bueno, ya algo nos contaste con respecto a cómo usaste la alcabala, por ejemplo, que son fuentes que no necesariamente son las típicas de un historiador social. Entonces, es como que nos cuentes un poquito cómo lograste sacar toda esta información de vida cotidiana, donde se nota mucho más fluidez, gente, nombres, etcétera, con qué información lo hiciste, con qué fuentes. Catherine, gracias. Yo me autodefino como un microhistoriador. Y a mí me gusta el trabajo denso de archivo. Yo creo que nosotros nos diferenciamos de sociólogos, políticos, qué sé yo,
en gran medida porque nuestras investigaciones descansan sobre modelos interpretativos, pero también sobre trabajos de archivo. Y a mí me gusta el trabajo de archivo. Yo siento pasión por el trabajo de archivo. Entre otras cosas porque me inicié con eso. En el año 84 con el Banco de la República en Barranquilla, inventariando y catalogando archivos allá. Pues nunca perdí la pasión por el archivo. Desde que el Archivo General de la Nación colocó en Internet algunos fondos documentales, yo creo que yo me los revisé, todos los fondos documentales que están en Archivo. Es más, es mi entretención. Cuando estoy aburrido me pongo a ver documentos. Y bajo documentos, y bajo, y saco notas y voy viendo. En Cartagena no hay archivo, eso crea una condición propicia para la especulación, entonces la gente se dedica a especular, yo creo, yo considero, y a mí, yo soy poco amigo de eso. A mí me gusta como que hace día un amigo que me felicitaba por la tesis doctoral me decía que es que tú eres como un historiador del siglo XIX, tú en un párrafo pones 6 citas enseguida, 6 pies de página y eso cansa. Y bueno, es lo que me apasiona a mí. A mí me gusta eso, es decir, esto está aquí, esto lo saco aquí, esto lo digo que es por esto. Yo me revisé el fondo Milicias y Marina, me revisé el fondo Guerras y Marina total, me revisé el fondo Miscelánea, Mejoras Materiales, me revisé el fondo Abasto, me revisé el fondo de Curas y Obispos, Juicios Criminales, Negros y Esclavos, todos esos fondos me los revisé documento por documento. E iba sacando y lo iba organizando, iba leyendo, iba tomando datos. En ese trabajo de componedor de rompecabezas, de esta piecita encaja aquí, esta encaja aquí, iba así, y eso en gran medida es lo que me ha permitido como que algunas veces llamar la atención contra los lugares comunes, contra los clichés, contra las argumentaciones fáciles que hacen muchos colegas y decir, no, esto no es así, si no es así, no, esto no es así, si no es así. Me gusta, a mí me fascina ese trabajo. Me implicó aprender a manejar bases de datos, vaciar la información en bases de datos, procesarlas, transcribir censos completísimos. Yo acabo de transcribir los 4 censos de 1777 de Cartagena en Excel para hacer un trabajo para el año que viene. Y bueno, a copiar mucha información, mucha información. Después, cuando Pares colocó parte del Archivo General de India, el Archivo General de Simancas, el Archivo de la Marina Álvaro Bazán de España, me metí en ellos también y seguí buscando mucha información y fui recabando a tal punto que yo le digo a mis amigos, la vida no me va a alcanzar para trabajar tanta información que sigo teniendo en computador, en discos duros y eso. Pero sí creo que es la naturaleza del trabajo del historiador. Y muchas veces, pese a que uno tiene sus simpatías políticas por la gente de abajo, y yo lo confieso públicamente y por eso hago historia de la gente de abajo, muchas veces y me esfuerzo porque no sean mis simpatías políticas las que determinen de antemano las conclusiones a las que deben llegar mis investigaciones, porque eso es muy común. Entre los historiadores es muy común que sea la simpatía el que determine, entonces siempre lo popular es lo bueno, es lo magnífico, es lo puro, es lo que hay que defender, ¿no? Y a veces yo creo que hay que descomponer eso, hay que desmenuzarlo, hay que coger los modelos de Thompson, de Hobsbawm, de Peter Burke y mostrar que lo popular no es una homogeneidad, sino que tiene sus diferencias, sus contradicciones, sus dinámicas internas. Y de acuerdo a esos modelos es que yo me dediqué a esto, ¿no? A hacer todo ese trabajo pormenorizado. Es de año. Quedan 10 minutos. Yo quiero preguntar más cosas, pero no sé si tengo tiempo. No sé si me dejan los organizadores. No dicen nada. Bueno, pues yo creo que ya igual también, Sergio, dejarte descansar. Después tendré uno más que puede ser mío. Bueno, me la cojo, voy a ser egoísta. Una de las cosas que decía Sergio es que pues Cartagena es un lugar muy, muy especial y que estas dinámicas
las vas a encontrar, no sé si estoy como parafraseando mal, pero solamente en Cartagena. Supongo que en esa magnitud, pero me preguntaba si algunas otras ciudades del Caribe con características medianamente similares. Pienso, por ejemplo, en Monpós o en Santa Marta, si quizás tienes alguna noción pues, de que estos tipo de dinámicas que evidencias acá se pudieran presentar, claro, quizás no relacionadas con trabajos de defensa, pero sí con el lugar que tuvieron en el comercio y en el transporte, ¿no? Sería como preguntarte eso, ¿cómo ves esa, digamos, singularidad de Cartagena frente a otras ciudades del Caribe colombiano? No, Santa Marta, bueno, ciudades eran Riohacha, Santa Marta, Cartagena. Simití era ciudad en el Bajo Magdalena. Villas eran Tenerife, en la provincia de Santa Marta, Tamalamé, que creo que era villa o ciudad, San Benito Abad y la villa de Tolú. Ni punto de comparación. Quizás exceptuando un poco Monpós, pero Monpós por estar tierra adentro, por ser una ciudad eminentemente fluvial, no tuvo necesidad de todos estos sistemas defensivos que sí impactaron en Cartagena. Claro que hace falta investigaciones sobre Monpós. Monpós es muy poco lo que conocemos, no le hemos prestado atención a esta ciudad. Santa Marta, muy poco. Santa Marta, pese a que en la segunda mitad del siglo XVIII comienzan a hacerse trabajos de pequeñas fortificaciones, pequeñas baterías, pero no tuvieron la importancia que tuvieron en Cartagena. Ni qué decir en Tolú, menos. Riohacha tuvo esas dimensiones, ¿no? de estos sistemas hispánicos, sí. Tú vas a encontrar a La Habana, San Juan de Puerto Rico, Veracruz. Se dañó un poquito. Sergio, creo que está entrecortado. Creo que Sergio se salió. Se cayó la conexión. Veamos. Sí, se cayó. Bueno, me da pesar no poder despedir, entonces tenemos ya muy poquitos minutos. Entonces voy a irme despidiendo lentamente para ver si Sergio logra reconectarse pues para despedirse, pero si no, sí le voy agradeciendo al público, a las personas que se conectaron, a las personas que hicieron preguntas. Muchas gracias por estar aquí y bueno, esperemos que se pueda seguir repitiendo estos espacios para seguir hablando sobre el Caribe colombiano y el Gran Caribe. Entonces, sí, creo que bueno, podemos ir cerrando, creo yo. Y a ver, sí, creo que. La conexión, ¿no? Ahí está, y menos mal volviste. No me quería despedir con esa salida abrupta. Ay, bueno, Sergio. No, Bueno, gracias a luego, ti, gracias. querida, sí, muy agradecida, estamos muy contentos. Aquí vamos hablando con los colegas, queremos seguir hablando mucho contigo, tenemos muchas cosas de qué hablar y seguir este diálogo y conocer mucho más de esta investigación, verdaderamente. Como puedes ver, soy mejor respondiendo preguntas. No, de ambas formas. No, no, increíble, puedes llevar el orden en la cabeza, yo me pierdo. No, en serio, Sergio, muchísimas gracias. Y gracias de parte de la maestría, gracias a los que estuvieron aquí presentes por su participación y por supuesto gracias a Ricardo, a Giselle y a Mar, que siempre nos ayudan gracias a ustedes. con mucho gusto.
Sergio, muy, muy contenta realmente de haberte tenido aquí. Bueno. Los siguientes contenidos